Buen día a todos. Les habla Samuel Montañez, especialista en finanzas e inversiones. Estamos en otro episodio, en otro webinar de GBM y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que es relevante, creo que para todas las personas, sin importar su nivel financiero, su nivel económico o incluso si nos gustan o no nos gustan tanto las finanzas, son las finanzas para el retiro. Vamos a estar platicando sobre la importancia de las finanzas para el retiro y construir un patrimonio a través de las inversiones. Y vamos a ver algunos insights sobre la literatura más moderna y digamos, los tips más relevantes sobre cómo poder construir un fondo, una suerte de fondo de inversión para nuestro retiro, particularmente dado el reto que existe en las pensiones, en el sistema de pensiones y de seguridad social en México. Nada más recordarles que este webinar se está grabando. También durante digamos, todo el episodio vamos a poder recibir preguntas y yo voy a tratar de contestar la mayor parte de ellas al final. Váyanlas poniendo en el chat y yo voy a tratar de pues contestar las más que se pueda. Nada, con eso comenzamos y adelante. Pues bueno, en GBM tenemos una metodología de asesoría financiera, conocida como Invierte con propósito. Y básicamente esta asesoría parte de una metodología desarrollada en las finanzas conductuales, que es invertir a través de un portafolio global dividido en distintas, les llamamos cubetas o capas o subportafolios junto con un portafolio global. Ahora, ¿cuál es el beneficio de hacer esto? Y es muy clara la evidencia sobre este beneficio. Básicamente, en el momento en el que los inversionistas tienen todo concentrado en un solo portafolio, pues normalmente tienen más miedo de decir, oye, no me atrevo a invertir en acciones, no me atrevo a hacer esto o aquello, porque pues tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, o voy a tener que pagar mi hipoteca, o qué tal si me quedo sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues mentalmente crea pues estas barreras psicológicas y este miedo se intensifica. Sin embargo, a través de esta metodología de capas o de cubetas, podemos justamente separar el dinero en 5 portafolios o hasta 5 portafolios que están ordenados dependiendo de las necesidades de liquidez de la persona y se adapta a cualquier tipo de finanzas. Por ejemplo, típicamente el portafolio uno va a ser el de liquidez inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Todo el dinero que necesitemos en el corto plazo para nuestros gastos, para la colegiatura, para el súper, etcétera, para pagar la tarjeta de crédito, ahí va a estar y evidentemente va a estar colocada en algún fondo de inversión o en algún activo financiero de muy bajo riesgo, por ejemplo, en CETES y en reportes gubernamentales, por ejemplo, a través de Smart Cash en pesos en la app de GBM, o también en un fondo de bonos gubernamentales muy seguro, de bajo riesgo, como el fondo GBM F3, por ejemplo. Ahora, el fondo 2 va a ser el clásico fondo de reserva, el portafolio 2. Quiere decir que va a ser esta reserva, pues ahora sí que digamos, de receta del libro de texto que todos debemos de tener para unas finanzas sanas, que son de 3 hasta 12 meses de reserva de tu salario o de tu ingreso mensual, de lo que necesitas para vivir, porque justamente, pues, para tener ahí este fondo de emergencias, ¿no? Y típicamente ese fondo de emergencias, una vez que lo llenes, pues ahí lo vas a poder dejar y típicamente también en un fondo casi 100% de deuda de muy poquito riesgo y con alta disponibilidad de tus recursos. Ahora, nos pasamos, y ahorita voy a explicar por qué, al cuarto portafolio. Y hoy en esta sesión vamos a estar enfocándonos en este cuarto portafolio. Típicamente el cuarto portafolio va a ser este portafolio patrimonial. ¿Qué quiere decir patrimonial? Un portafolio donde buscamos, justamente como su nombre lo dice, construir un patrimonio de largo plazo e idealmente, sobre todo, digamos, pensando ya en el retiro o en la vejez, ese portafolio y ese capital idealmente es el que nos va a permitir generar y tener una riqueza. ¿Y cómo describimos riqueza? ¿Cómo describimos libertad financiera? Básicamente que el ingreso pasivo, ¿qué quiere decir esto? Los rendimientos que me generan mis inversiones sean más altos que mis gastos. Claro que pues eso no es tan fácil, pero en el mundo ideal eso es lo que llamamos riqueza, que mis inversiones me están generando un mayor rendimiento, un mayor ingreso que lo que consumo o lo que gasto. Y ese es el objetivo
que tendríamos a través del portafolio 4. Ahora, evidentemente habrá quienes me digan, oye, pero pues necesitas mucho dinero para eso. Bueno, también se puede juntar un monto y que ese monto, además de generar rendimientos, ya que llegues a los 65, 70, 75, cuando tú definas tu retiro, vas a poder empezar a consumir también ese portafolio a través de alguna regla de gasto. Y vamos a estar hablando de eso justamente. Pero el punto que quiero que vean es que ya es una planeación de más largo plazo y por eso hablamos de finanzas para el retiro. Ahora, nada más terminando con la metodología, el portafolio 5 típicamente es el portafolio de objetivos, que podemos o no tener objetivos definidos con un horizonte temporal específico. Por ejemplo, quiero mandar a mi hijo a la universidad en 12 años o en 15 años, o quiero comprarme una casa de campo en 8 años. Estos son objetivos específicos y ahí yo puedo hacer un portafolio que vaya ajustándose temporalmente para alcanzar dicho objetivo. Y por último, y por eso me regreso al portafolio que nos faltó, el portafolio 3, va a ser un portafolio de inversión balanceada entre acciones y bonos típicamente, que lo único que hace es darle un balance a esta estrategia de 5 portafolios y quiero que vean o se den cuenta que es una suerte de cascada de liquidez, donde estamos de un lado con los, digamos, los portafolios de más liquidez, de más alta disponibilidad de los recursos y pasamos a portafolios, en particularmente el 4 con menos disponibilidad, digamos, inmediata de los recursos, porque vamos a estar más invertidos en activos como acciones y con una visión de largo plazo. Y cuando digo largo plazo es, pues, mínimo 10 años, pero más bien 20, 30 o más años, ¿no? O sea, realmente con una visión de retiro, ¿no? Ahora, ¿por qué nos queremos enfocar en este portafolio 4 y en esta plática? En México, alrededor del 56%, 54%, se van moviendo estos números de la población, no cuentan con seguridad social, están en la informalidad. ¿Qué significa esto? A veces cuando escuchamos informalidad, pensamos en personas que no pagan impuestos, pero realmente en el sentido económico estricto, cuando hablamos de una persona que está en la informalidad es alguien que no tiene seguridad social. Por supuesto, alguien que no paga impuestos, pues no va a estar en la informalidad, pero también abogados, muchos contadores, muchos dueños de empresa, médicos, nutriólogos, psicólogos, arquitectos, profesionistas independientes, fotógrafos, diseñadores, etcétera. Muchos de estos profesionales que trabajan por su cuenta o que son empresarios, muchas veces, casi siempre, no cotizan en el seguro social porque no están como empleados, son profesionistas independientes y por lo tanto no tienen una Afore. Y este es el punto al que quería como que aterrizar. Quiere decir que todas estas personas, o sea, por lo menos la mitad de la población no tiene ningún fondo para el retiro, digamos, predefinido automáticamente a través de la seguridad social con una Afore, no tienen eso. Y entonces, si tú nos estás viendo y eres de estos, pues te interesa más aún la plática porque tienes que ver justamente alguna estrategia para ver por tu retiro. Y también unos podrán pensar, oye Samuel, pero yo sí soy un colaborador en una empresa, yo sí cotizo en el Seguro Social, yo sí tengo, digamos, las miras puestas a que junte las semanas de cotización para tener un retiro digno, etcétera, etcétera. Sí, y está perfecto, pero también vamos a ver que incluso si ese fuera el caso, esto también te interesa porque esto es complementario, no es una competencia, es complementario y vamos a ver por qué, pues sí sería conveniente también tener este portafolio 4, incluso si estás ahorrando a través de tu Afore. Pues bueno, antes que nada, hay que explicar para todos estos que pues, son el 40% más o menos que sí tienen Afore, porque valdría la pena pensar en un portafolio patrimonial también, ¿no? Hay que recordar que las Afores, las administradoras de ahorro para el retiro, son estas empresas que se encargan de gestionar las CIEFORES, que son los fondos de inversión donde se gestionan los fondos de estas personas que están cotizando para su retiro a través de contribuciones de seguridad social que les retiene la empresa y las destina pues una parte justamente a su Afore, ¿no? De cada salario que reciben mes con mes. Ahora, anteriormente, antes de la última reforma de pensiones, las Afores funcionaban a través de un sistema de multifondos, donde básicamente había varios fondos, típicamente desde el más riesgoso para la gente, digamos, más joven, hasta el de pensiones o la Afore o el fondo, la CIFORE de pensiones, que era ya casi casi que 100% deuda, con muy bajo riesgo para los pensionados, ¿no? Ahora, hicimos una reforma en México para migrar de este sistema de multifondos, donde tenías que ir, ibas como que cambiando gradualmente de fondo conforme iba pasando tu edad,
a fondos o CIFORES generacionales, que básicamente copiamos este sistema, que es el estándar a nivel global, que le llamamos en inglés Target Date Funds o TDFs por sus siglas en inglés, que básicamente lo que significan estas siglas Target Date Funds son fondos donde ya no me voy a estar cambiando de fondo en fondo, sino que voy a estar en un solo fondo. En este caso les llamamos en México las CIFORES generacionales, y mi fondo, o sea, digamos que va a abarcar alrededor de 5 años o 5 generaciones, y todos los que estén en esta generación van a este fondo, y todos los que estén en esta otra generación van a este otro fondo. Y yo ya no voy a cambiar de fondo, yo voy a estar en este fondo, y este fondo va a ir gradualmente cambiando o ajustando lo que llamamos su asignación de activos o su asset allocation, típicamente de un portafolio más riesgoso, entre comillas, con más acciones, moviéndose gradualmente un portafolio con menos volatilidad, con más deuda. Evidentemente también tiene fibras, tiene también productos estructurados, proyectos de infraestructura, pero gradualmente va a ir migrando de más activos como que más riesgosos, como acciones, como proyectos inmobiliarios, como proyectos de infraestructura, a mucha más deuda gubernamental, justamente, ¿no? Y también de más exposición a activos internacionales a menos gradualmente conforme se acerca al retiro. Y cuando los que estén dentro de este fondo lleguen a los 65 años, lo que va a pasar es que de ese último, o sea, digamos, ese último ajuste, ¡pum!, va a pasar ya esa CIEFORE digamos que se va a fusionar ya con la última CIEFORE de pensiones, que ya es esta CIEFORE de los pensionados, donde todos los pensionados están en esta CIEFORE, que ya tiene un portafolio muy, muy seguro, ¿no? Ahora, las CIEFORES en México, o las AFORES, las empresas que gestionan estos fondos de, digamos, de pensiones en México, son empresas privadas y son el principal inversionista del país. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? A todos, creo yo, porque hoy en día o sea, la gente que invierte en México, la inmensa mayoría, su única inversión es a través de su AFORE. Es la única inversión que tiene. Y vamos a platicar del por qué típicamente, pues primero para este 55-56% de la población que no tiene Afore, esto es indispensable, pero también para estos que sí tienen Afore, también va a ser importante tener una estrategia complementaria para su retiro, porque típicamente sabemos, y hay datos, digamos, que lo comprueban, que la Afore va a ser difícil de materializarse para muchos ahorradores, para otros no les va a dar su tasa de reemplazo, no les va a dar la pensión que les hubiera gustado, y para otros no van a juntar las semanas de cotización y van a tener entonces negativa de pensión. ¿Por qué? Pues por lo que todos sabemos, porque cada vez más vivimos en una economía, no solo en México, sino a nivel global, como le dicen a veces, the gig economy, donde cada vez es un poco más inestable el mercado laboral, cada vez más la gente entra y sale de trabajos en empresas fijos y luego están como freelance y luego emprenden y luego regresan al trabajo, pero eso lo que crea es que crea un reto mayor para los ahorradores de juntar las semanas obligatorias de cotización, o sea, se vuelve un reto mucho mayor de lo que fue tal vez en otras generaciones. Ahora, primer reto en el caso de que sí tenga una Afore, ¿no? Ahora, esto no nada más aplica, estoy dando el ejemplo de las CIEFORES, digamos, del portafolio promedio de las 10 CIEFORES generacionales, pero también si tú tienes alguna inversión a través de un PPR, por ejemplo, a través de alguna aseguradora o algo así, normalmente el fondo en el que esté invertido este PPR va a ser muy similar a lo que te estoy mostrando. Aquí en pantalla lo que podemos ver es, a datos, digamos, de lo más actualizado que encontré, un portafolio promedio de las 10 CIEFORES generacionales. O sea, como si yo tomara la mezcla promedio de cómo se ve, en qué está invertido mi dinero si yo tengo mi Afore. Y lo que pueden ver en pantalla es que prácticamente más del 60%, 66% es deuda. O sea, quiere decir que principalmente mi portafolio de inversión es un aprox 65-66% deuda, y el resto está dividido entre acciones, fibras, que son básicamente portafolios de inmuebles que generan rentas, y también en proyectos de infraestructura, de energía, a través de lo que llamamos estructurados, ¿no? Pero quiero que vean que la mayor parte es deuda. Ahora,
¿Cuál es el problema con esto? Que incluso si nos vamos a ver la SB1000, que básicamente es la CIFORE de la gente más joven, o sea, gente más joven literalmente los que empiezan a trabajar, podemos ver que la asignación del portafolio está muy cargado a deuda y tiene relativamente poco de acciones. Y normalmente la literatura financiera nos diría que para personas que están empezando su carrera profesional, pues o sea, hay muy buenos argumentos para pensar que para la mayoría de ellos sería lógico tener un portafolio 100% de acciones, tanto locales como internacionales. Pero quiero que vean que si nosotros estamos en el sistema pues de pensiones, no tenemos eso. Tenemos al contrario un portafolio naturalmente sobrecargado en deuda. Ahora, ¿por qué esto es pues un poco esperable, ¿no? Porque hay que recordar que el sistema de pensiones tiene que atender a toda la población, no solamente un pequeño porcentaje. Y típicamente también sabemos por estudios de finanzas conductuales que a la gente pues no le gusta la volatilidad. Y también sabemos que si nosotros comparamos los portafolios de muchos de las CIEFORES generacionales contra los Target Date Funds en otro tipo de países, como en Estados Unidos o en algunos países europeos, aquí, digamos, existe, pues naturalmente, por algo histórico o por algo, digamos, de una idiosincrasia, una mayor aversión al riesgo a invertir en acciones. Entonces, naturalmente, las personas están más predispuestas a no querer invertir en acciones. Entonces, también por eso podemos, digamos, pensar que razonablemente la autoridad y las empresas las administradoras para el retiro llegaron a la conclusión de que portafolios naturalmente más cargados a deuda serían pues más atractivos para una mayor parte de la población. Y si bien esto puede ser cierto desde el punto de vista de la paz mental y etcétera, de que no tenga tanta fluctuación y tanta volatilidad los portafolios de los ahorradores, en realidad desde el punto de vista óptimo económico, que al final del día es que las personas tengan un retiro digno, tengan la pensión que quieren en su retiro, pues no es lo óptimo. Es un régimen poco flexible, es un régimen, pues al final del día, como decía, naturalmente, pues con reglas como que muy cuadradas, porque al final del día se tienen que adaptar un portafolio a un porcentaje inmenso de la población y como que naturalmente conservador. O sea, si ponemos a 100 inversionistas, pues estos portafolios, desde mi punto de vista, están orientados como a los 10 más conservadores, a los que menos riesgo quieren. Y está bien, pero el punto es que oye, ¿por qué nos tenemos que adaptar solo a un portafolio súper conservador si yo tal vez sí quiero tomar más riesgo? Y ahorita también vamos a platicar del por qué la concepción de que invertir más en acciones, particularmente acciones internacionales, no es tan riesgoso para el retiro como las personas piensan. Ahora, ¿por qué este reto nos concierne a todos? Que era lo que yo les decía al inicio de la plática. Número uno, y particularmente si son mujeres, la expectativa de vida, no solo en México, sino en el mundo, ha venido en incremento pues en décadas, ¿no? Prácticamente desde que ha ido avanzando la medicina, pero en el COVID hubo una pequeña bajada, como podemos ver, pero ha seguido subiendo. Ahora, particularmente para mujeres, como podemos observar, ya la expectativa de vida en México es 79 años. Para hombres un poco menos y el promedio está alrededor de 75, 76 años y hay países donde ya es más de 80 años. Ahora, lo que quiero que vean es que si la edad de retiro de jubilación por ley es de 65 años y la edad promedio es de 75, pues vamos a vivir 10 años más. Pero sabemos que para una buena parte de la población, la expectativa de vida real es más como de 85 o hasta 90 años para algunos segmentos. Entonces, ahí tendríamos que pensar, oye, ¿cómo voy a vivir 20, 25 años y en algunos casos hasta 30 años en mi retiro sin trabajar? Y por supuesto, digamos, lo obvio es que conforme vivimos más tiempo, más edad, las enfermedades crónicas aumentan y los gastos en salud también aumentan. Y aquí se vuelve particularmente esto importante para las personas que no tienen Afore, que son casi pues, la mitad de la población. ¿Por qué? Porque los que sí tienen Afore tienen seguro social, por lo menos, digamos, de seguro. Pero los que no tienen, pues tienen que ver también por sus gastos de salud en el retiro. Y entonces ahí se vuelve doblemente importante para estas personas tener alguna suerte de portafolio que les pueda dar esta certidumbre pues, de salud, ¿no? Ahora, también sabemos que la cantidad de adultos mayores
que, o sea, para darles el contexto, hoy en día, en 2020, a datos de 2023, tenemos alrededor de 2 millones de adultos mayores de más de 80 años, ¿eh? No más de 65, de 80 años. Esta cifra para el 2050 se va a triplicar, más que triplicar, de hecho. Entonces, si tú eres una de estas personas que va a tener 80 años, va a vivir por lo menos los 80 años o más, eres justo de estas personas que tiene que estar pensando cómo le va a hacer para ahorrar 15, para vivir 15 o 20 años sin trabajar, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de finanzas para el retiro como uno de los principales retos, pero también pues planes, digamos, que podemos atacar para asegurar unas finanzas sanas en el retiro. Ahora, otro punto importante es comprender cómo debemos pensar las finanzas para el retiro. Típicamente, cuando hablamos de un patrimonio, o sea, siempre hablamos del patrimonio, las personas a veces piensan en rendimientos, piensan en dinero como una suma, pero en realidad, cuando hablamos del patrimonio de una persona, no nada más tenemos que pensar en la parte financiera o el capital financiero, también en el capital humano. ¿Qué nos referimos con el capital humano? Nos referimos básicamente a la inversión que uno hace en capital humano, o sea, típicamente a los papás a través de la educación de los hijos, de toda la educación de los hijos, típicamente, si es posible, hasta la universidad, educación superior. Y esa educación se va a traducir de una u otra manera, se debería traducir en ingresos futuros que va a poder desarrollar la persona a través de su trabajo, a través de las habilidades adquiridas, a través del tiempo, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues también sabemos que las colegiaturas de las principales universidades privadas en México ha ido incrementando de forma exponencial en los últimos años. Entonces, también esto se combina con el reto de ahorro para el retiro, porque también los papás tienen que ver por pues, la educación y la formación y el capital humano de su familia y en algunos casos de ellos mismos, pues, maestrías, posgrados, etcétera. Entonces, también entra en juego esta parte del capital humano como un pilar fundamental del patrimonio personal y familiar. Y ahorita vamos a ver cómo se integra en el balance general del inversionista. Ahora, cuando uno se va a retirar, básicamente podemos pensar o podemos dividir que el patrimonio lo podemos separar en tres bloques o en tres pilares, ¿no? Uno, tenemos un ingreso garantizado que desafortunadamente, pues no todo el mundo lo puede tener, aunque podemos pensar que por lo menos ahorita que estamos grabando este video, pues todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión del bienestar. No sabemos si eso va a seguir para siempre, pero por lo menos ahorita tenemos esa pensión del bienestar. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con esos ingresos garantizados. Ciertos segmentos de la población tienen otro tipo de apoyos que también son garantizados, pero por lo menos podemos pensar en la famosa pensión de los adultos mayores, pues esa todo el mundo la tiene, a eso nos referimos, ¿no? Pero evidentemente, aunque esta pensión ayuda, pues no es una pensión típicamente para poder solventar todo, ¿no? Es un apoyo. Por otro lado, tenemos los recursos adicionales y ahí entra una parte muy importante porque muchas personas, particularmente en México y en América Latina, tienden a sobrecargar o sobreinvertir su patrimonio en activos o en estos recursos adicionales con poca liquidez, sobre todo terrenos, casas, proyectos inmobiliarios, eh, o empresas, incluso empresas familiares, tienden a colocar su dinero en esta clase de activos. Y si bien es cierto, pues no tiene nada de malo y se vale que una parte del portafolio esté en activos inmobiliarios y pueden ser buenas inversiones, también sabemos que este tipo de activos tienen pues problemas en el momento en el que queremos disponer de los recursos. Son activos de baja liquidez. Si yo tengo todo el dinero invertido incluso en mi casa o incluso en el terreno o etcétera, pues si yo me enfermo, como le pasó a mucha gente en el COVID, y necesito el recurso para usarlo, pues voy a tener que vender mi casa y tener que venderla muy rápido. Y como insisto, le pasó a muchas personas en el COVID, voy a tener que venderla con un descuento, no en el precio que me gustaría. Y en algunos casos ni siquiera se puede vender, tenemos que sacar un crédito a través de la casa como una hipoteca y con eso poder solventar nuestros gastos. Entonces por eso... sí podemos observar que en países donde la cultura financiera es mayor,
o digamos, más gente invierte, como en Estados Unidos, no sé, en Suecia, por ejemplo, la mayoría de las personas que tiene patrimonio, conforme más patrimonio tienen y el país tiene más riqueza, tienden a asignarlo más en activos financieros. Por ejemplo, en Suecia, más del 80% del patrimonio de las personas está en activos financieros, cuando en México, más del 60% está en activos inmobiliarios. Pero como ya les decía, si bien es cierto, tener una parte en activos inmobiliarios está bien, tú a la hora de tu retiro necesitas flujo, necesitas disponibilidad de tus recursos y eso nos lleva al pilar intermedio que son los activos líquidos. Y aquí entra el pilar o el tema del capital financiero. El capital financiero justamente va a ser ese dinero que yo tengo en mi cuenta de inversión, en mi portafolio 4 de invierte con propósito y también puede estar la Afore ahí también, ¿por qué no? O puede estar el PPR si yo también tengo un PPR. Todo esto puede estar ahí, pero ese recurso, a diferencia de los otros dos pilares, digamos, el pilar de ingreso garantizado, pues es punto y aparte, pero a diferencia del pilar de recursos adicionales, es un recurso donde yo puedo tener mucho más disponibilidad, mucho más control, mucho más certidumbre de cuándo y cuánto voy a recibir. Entonces, por eso queremos enfocarnos, o sea, desde el punto de vista de finanzas para el retiro, creo que está claro, por lo cual vale la pena enfocar el capital financiero en este pilar intermedio por todas las ventajas que tiene. Entonces, esto nos lleva a lo que ya les venía adelantando, que es el balance general del inversionista. Aquellos que ya han llevado alguna clase de contabilidad en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, recordarán que una empresa tiene justamente lo que llamamos un balance general, que básicamente es del lado izquierdo o sí, del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho, o sea, su otro lado, tenemos los pasivos y el capital contable. En pocas palabras, esto lo que significa es todos los activos productivos que probablemente le generen beneficios económicos a una empresa se pueden financiar de dos formas, con dinero prestado o dinero que pongan los socios. Punto final. Pues es muy lógico, ¿no? Y esto es lo que llamamos en contabilidad partida doble. Y es pues, muy, muy lógico, muy obvio, ¿no? Ahora, si traemos esta lógica de la contabilidad a la contabilidad personal, a las finanzas personales, pues tal cual de una persona, eso cambia ligero, o sea, es la misma intuición, pero cambia ahí tenemos una diferencia. ¿Cuáles van a ser los activos de las finanzas personales de un individuo? Y aquí vamos a tener dos tipos de activos. Activos financieros, justamente la cuenta de inversión, la Afore, algún tipo de seguro que también pueda tener, incluso también puedo tener, pues, si tengo algún tipo de apoyo del gobierno. Y por otro lado voy a tener el capital humano y por eso también volvemos a enfatizar que el capital humano a veces no lo contabilizamos en el patrimonio, pero también es patrimonio. A veces las personas dicen, ay, ¿para qué invertí este dinero en la universidad? Bueno, porque en teoría, en principio, ese diploma te permite tener acceso a oportunidades y a ingresos que de otra forma difícilmente tendrías. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? El capital humano te da acceso a ingresos futuros de tu trabajo que en teoría, si estás certificado, si tienes tal diploma, tales credenciales, te da acceso a ese tipo de ingreso cuando si no lo tuvieras, pues no tendrías acceso, ¿no? Y evidentemente, pues un médico, un abogado, un psicólogo, hay muchas profesiones que son muy claras las reglas de certificación que no las puedes ejercer si no tienes eso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, esos son los activos, ¿no? Los flujos futuros que yo puedo esperar. Del lado derecho tenemos los pasivos y el patrimonio. ¿Cuáles son los pasivos de una persona, o sea, digamos, de Samuel? Pues son todos los gastos que tiene que tener, o sea, tengo que hacer, o sea, no puedo, digamos, librarme de ellos. Y básicamente ahí nos referimos a lo que llamamos consumo no discrecional. Samuel necesita comer. Samuel necesita, pues, pagar una renta para tener donde vivir. Samuel necesita en algunos casos, trabajos, gasolina, necesita ropa, necesita shampoo, necesita, etcétera, etcétera. Salud, ¿no? O sea, un mínimo acceso a salud. Sobre todo si no tienes seguridad social, pues necesitas tener algún tipo de protección. Entonces, ahí son gastos que no me puedo quitar de encima y están fijos. Y por último, y aquí viene la parte clave, ¿cuál es el patrimonio? Acuérdense que comenzamos hablando del portafolio 4 para juntar o lograr un patrimonio. Un patrimonio va a ser básicamente la diferencia entre estos tres bloques. Si yo sumo mis activos financieros a mi capital humano y le resto estos gastos no discrecionales que tengo que hacer,
lo que me va a sobrar va a ser el patrimonio. Eso es patrimonio. Y por eso ya les adelantaba, si yo cubro todos mis gastos indispensables con mis inversiones, mi capital financiero, cuando ya no trabaje, le hace mi capital humano se vuelve cero, entonces hablo de tener un patrimonio. Ahí es cuando tengo riqueza, eso es libertad financiera en un sentido pues estricto, técnico, ¿no? Ahora, si tienes 20, 30 años, pues tu capital humano es muy grande. Entonces, por eso como que no te tienes que preocupar todavía por eso. Pero justamente, lógicamente, conforme terminas la universidad o la preparatoria, México sigue siendo un país pues de secundaria, ni siquiera somos un país de prepa todavía, pero conforme terminas el máximo nivel de educación que llegues a obtener, tu capital humano va a estar en su punto, pues no sé si máximo, pero va a estar en un punto donde se va a empezar a agotar. ¿Por qué? Porque conforme tienes más años, pues evidentemente, dependiendo de la profesión, pero para la mayoría de las profesiones, va a ir disminuyendo este capital humano. ¿Por qué? Porque en muchas profesiones, pues hay trabajo físico, ¿no? Y ese trabajo físico, pues evidentemente, conforme más edad se tiene, típicamente no se puede hacer. También existe una realidad y es que en el mundo corporativo es complejo mantener una carrera de muy largo plazo, pasando los 50, los 55, los 60 años, no es fácil. Em, y también es cierto que para algunas profesiones, por ejemplo, yo que soy profesor, pues sí hay profesores de alta, digamos, de mucha edad, ¿no? Entonces ahí en ese tipo de profesiones sí se puede, pero evidentemente las capacidades humanas van disminuyendo, las capacidades cognitivas van disminuyendo. Entonces, podemos aplicar como de regla que pues el capital humano vaya bajando a través del tiempo. Ahora, el capital financiero, por el contrario, y aquí volvemos al portafolio 4 de Invierte con propósito, debería ir aumentando. Y fíjense algo bien importante, el capital financiero es principalmente de lo que yo tengo control. También del capital humano en cierta medida, pero también hay que reconocer que el capital humano, pues las personas tienen control hasta cierto punto. Al final del día depende en qué familia naciste, depende de qué tantas oportunidades te brindó tu familia de poder acceder a tal o cual oportunidad educativa. También sí depende de también qué buen alumno eres y demás, pero pues evidentemente el acceso a la educación pública en México es limitado. Entonces, el capital humano, si bien es cierto, tiene cierta tú puedes tener cierta injerencia, también es hasta cierto límite para muchas personas, ¿no? En cambio, el capital financiero, pues para todos, en principio, menos obviamente las personas en posición de pobreza, tú puedes hacer algo. Puedes empezar antes, empezar a invertir antes, ser consistente e ir construyendo este capital financiero para que cuando se agote tu capital humano, puedas sostenerte de este capital financiero y en el mundo ideal, tu capital financiero logre pues ahora sí que cubrir por completo tu gasto no discrecional e incluso que te sobre para gasto no discrecional, para gasto discrecional, o sea, lo que llamamos patrimonio realmente. Tengo cubierta mi salud, tengo cubierto mis gastos y además me sobra dinero para disfrutar. Eso es patrimonio, eso es una libertad financiera plena. Y aquí, para los que tengan como más ese interés literalmente matemático, pero no se preocupen, las fórmulas son literalmente lo que significan, es mi capital financiero más mi capital humano, o sea, sumado esas dos cosas que son mis activos, como vimos en el balance general del inversionista, van a ser igual a los flujos, o sea, o sea, básicamente el consumo futuro que yo espero traído a valor presente, ¿no? O sea, mi consumo vitalicio durante toda la vida de Samuel, descontado a valor presente. Eso va a ser. Entonces, algo que quiero que empiecen a pensar es que piensen en su retiro y en su patrimonio, no en términos solamente de dinero, no en términos solamente de rendimiento, lo piensen en términos de consumo futuro. Esa creo yo es la forma ideal de pensar este patrimonio del retiro. ¿Por qué? Porque a veces cuando pensamos en cifras o solamente en rendimientos, que sí es importante obviamente tomarlo en cuenta, por eso están las ecuaciones,
Pero realmente hay que pensarlo en términos del consumo y el estilo de vida que cada persona quiere alcanzar. ¿Por qué? Porque un nivel de vida que quiera tal persona o que quiera Samuel pueden ser muy distintos. Habrá personas que digan, yo en mi retiro con vivir en mi casa y poder pagar mi casa y tener alguna protección de salud, yo vivo bien, perfecto. Habrá quienes digan, no, yo quiero poder seguirme yendo de vacaciones y viajar. Habrá quienes digan, incluso yo quiero dejarle un patrimonio a mi familia, quiero dejar una herencia, que también es muy válido. Entonces, aquí quiero que vean que ese consumo futuro va a ser completamente subjetivo y completamente individual. Entonces, por eso, dependiendo el nivel de consumo que tú quieras en el futuro, vas a tener que adaptar tu capital financiero y evidentemente dentro de lo que puedas, pues aumentar tu capital humano, ¿no? Pero como ya dijimos, pues hasta cierto punto se puede modificar el capital humano y también muchas veces cuando uno tiene 18 años que va a escoger la carrera, pues no es tan fácil pensar en este tipo de cosas todavía, ¿no? Ahora, cuando hablamos entonces de esta idea de life cycle investing, como le llaman en inglés, o planeación financiera, digamos, de estas finanzas para el retiro, siempre lo que hay que pensar, como ya decíamos, es en no solamente el hecho de que ya dijimos que no solamente es no pensarlo solo en términos de un monto de dinero, X. No, no, no. Hay que pensarlo en términos del consumo, del nivel de estilo de vida que yo quiero tener. Quiero poder cubrir mi consumo no discrecional, mis gastos básicos, y quiero típicamente pues un consumo discrecional, desde ir al cine hasta comprar una casa de playa, ¿no? O sea, cada quien va a poder definirlo, pero quiero tener pues, esa libertad, ese patrimonio. Ahora, muchas personas evidentemente van a juntar un monto y cuando lleguen a su retiro digamos que ese monto no va a ser tan grande para poder vivir solamente de los rendimientos y por lo tanto van a tener que empezar a disponer de ese patrimonio pues gradualmente. Ahí lo que se hace es que se va a tener que implementar una regla de gasto. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer algún cálculo de, a ver, Samuel, pues chance vive hasta los 92, toca madera, y entonces ¿cuánto tiempo va a tardar Samuel en acabarse? Pues este portafolio que juntó, pues vamos a poner que cada año le va a quitar 4% y pues ojalá dure los 20 años, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que empiecen a pensar es que hay un riesgo que muchas veces no pensamos. Sobre todo, ya si hablamos de pues, este porcentaje de la población que no tiene ningún tipo de pensión vitalicia, y es que cuando tú juntas un patrimonio y ese patrimonio te lo vas a empezar a consumir, pues obviamente hay una probabilidad de que te lo acabes. Hay una probabilidad de que vivas más tiempo del que pensabas y te lo acabes por completo. Y creo que todos tenemos familiares que vivieron arriba de los 90, que tu abuelita tal vivió a los 95 y a los 99 y etcétera. Y típicamente, pues la familia termina sosteniendo a estas personas. Y qué bueno si la familia lo puede hacer, pero muchas familias no lo pueden hacer y cada vez más se ve eso como un reto al futuro para las siguientes generaciones. Y en ese sentido, entonces, hay este riesgo futuro, muy al futuro, pero muy real, que es qué probabilidad hay de acabarme mi patrimonio antes de fallecer, por completo. O sea, de quedar en patrimonio cero y no ni siquiera poder cubrir mis necesidades básicas. Y muchas veces no pensamos en este riesgo. Y entonces hay que pensar en ese riesgo para entrar a lo que sigue, que es cómo podemos minimizar ese riesgo. Típicamente, y lo pudimos ver en este portafolio de CIEFORES que yo les mostré al inicio, pues el portafolio estándar, no solo en México, en la mayoría de los fondos de pensiones en el mundo, tiende a ser muy cargado a bonos y sobre todo va migrando conforme pasa el tiempo de un portafolio con un poquito más de acciones, productos estructurados, proyectos inmobiliarios, va migrando a un portafolio de deuda, de bonos gubernamentales, básicamente, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Y ese ha sido como que lo estándar a nivel global y es muy lógico para las personas porque dicen, ah, pues claro, ¿no? Si yo soy joven, puedo darme el lujo, entre comillas, de invertir más en activos más riesgosos, más volátiles, como las acciones, por ejemplo, que fluctúan más. Y conforme yo me acerque a mi retiro a los 65 años, voy a ir migrando un portafolio mucho más de deuda, como pueden ver en la primera gráfica. Es como básicamente cómo se ve la migración de un portafolio tipo las Afores generacionales, donde esa parte lila y esa parte como gris clarito es la parte de bonos y conforme pasan los años hasta el retiro se va haciendo más grande hasta volverse pues casi que el 85% del portafolio y ya pues puede terminar al 100%, ¿no? Del portafolio. Ahora,
Ese es lo clásico y la gente lo siente muy natural, muy lógico. Pues claro, yo no quiero variabilidad en mi retiro, pues es lo lógico, ¿no? Ahora, estudios recientes, o sea, recientes del 2023, 2024, 2025, de distintos académicos, profesionales de finanzas en Estados Unidos, han llegado a la conclusión después de un estudio muy robusto de que esta tesis, que si bien es cierto, pues es como que la tesis básica a nivel global, no necesariamente es correcta. Y básicamente, ¿cuál es digamos, cuál es la contraposición? Jeremy Siegel, un profesor muy famoso de la Universidad de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, una de las mejores escuelas de finanzas del mundo, hizo un libro muy famoso hace muchos años que se llama Stocks for the Long Run, que son acciones para el largo plazo, donde Siegel argumenta por qué las acciones son la mejor clase de activo, sobre todo de largo plazo. Por eso se llama for the long run, para el largo plazo. Porque de largo plazo las acciones tienden a presentar algo que se llama reversión a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, las acciones fluctúan mucho más que los bonos de corto plazo, de largo plazo no tanto. O sea, de largo plazo se suaviza, podríamos decir, esa variabilidad a lo largo del tiempo y eso hace mucho más atractivo el rendimiento alto, mucho más alto que brindan las acciones. Si de largo plazo, pues ya digamos, se nivela, podemos pensar ese nivel de variabilidad. Y básicamente, distintos académicos han encontrado que primero, digamos, lo que casi casi que ya no ni siquiera se debate demasiado es que para gente joven que está en digamos, en el punto más alto de su capital humano de 20, de 30 años, probablemente para todas estas personas, aunque hay que tomar en cuenta la tolerancia al riesgo, pero desde el punto de vista estrictamente económico, deberían estar invertidos 100% en acciones, 100% o en activos de renta variable. ¿Por qué? Porque tienen justamente todo el potencial de su capital humano y entonces deberían estar invertidos en aquellos activos que les brinden la máxima cantidad de rendimiento. Y ustedes me dirán, oye, pero tienen más riesgo. Pues sí, pero hay que recordar que tenemos esta propiedad de reversión a la media de la variabilidad de largo plazo y no es un dinero que en principio yo me voy a gastar en 2 años. Es un dinero para mis 65, 75, 85 años. Entonces, para gente de 20, 30 años, casi casi que es incuestionable. Deberíamos tener el 100% invertido en activos de renta variable como en acciones locales e internacionales. Ahora, aquí viene la parte más interesante de estos estudios. Típicamente la lógica era, no, 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 ok, me convenciste para de 20 a 30 años, ok, hace todo el sentido porque les faltan muchos años para jubilarse y tienen pues toda su fuerza capital humano disponible. Pero obviamente para gente que ya se va a retirar, pues casi que pura deuda porque necesitan estabilidad para su retiro y demás. Pues no, la nueva evidencia dice que no, que también para la gente que ya se va a retirar, la gente de 50, 60, 70 años, el portafolio óptimo es el portafolio que tiene 100% acciones. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si las acciones fluctúan muchísimo? Y aquí vienen todos estos puntos que les fui comentando en la presentación. Si recordamos que el riesgo principal de largo plazo es no poder sostener mi consumo, ¿cuál es el beneficio de sí tener 100% acciones versus un portafolio principalmente de bonos? Que si yo tengo un portafolio 100% de acciones, naturalmente, y eso lo sabemos por 200 años de historia bursátil, las acciones tienden a dar mucho más rendimiento en promedio por año que los bonos. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a tener que ahorrar en promedio desde 60 hasta 100% menos al año de mi ingreso para tener el mismo nivel de pensión con un portafolio de acciones que con un portafolio 50-60% bonos. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué les gusta más? Un portafolio que fluctúa un poco más, sí, sí fluctúa un poco más, pero que te hace que tengas que ahorrar 60% menos cada año para llegar al mismo nivel de pensión. Pues creo que a todos nos gusta la idea de, oye, pues sí puedo aguantar un poquito más de fluctuación, digamos, de aquí a que me retire, pero voy a tener que ahorrar 60% menos para tener la misma cantidad de patrimonio. Entonces, esa es la primera conclusión. Segunda conclusión es que acuérdense que cuando yo me retiro, pues nadie sabemos cuánto vamos a vivir. Yo no sé si voy a llegar a los 65 y a los 66 me muero, o a los 93 como mi abuelo. No lo sabemos. ¿Y qué pasa si vas a vivir a los 93 como mi abuelo? Pues si es un reto vivir prácticamente 30 años sin trabajar. Entonces,
la probabilidad de que se te acabe el dinero va a ser mucho más alta en un portafolio que tenga puros bonos menor rendimiento que un portafolio que tenga acciones mayor rendimiento. O sea, el portafolio de acciones teniendo un mayor rendimiento promedio tiene una menor probabilidad de acabarse. Entonces, te está minimizando ese riesgo catastrófico que estábamos hablando anteriormente, que es el riesgo de supervivencia, de no acabarte tu patrimonio. Y ese riesgo, como les decía, no lo pensamos, como que no, como que nada más decimos, ay, no, pero se mueve mucho. Pues sí, ese es un riesgo, pero te estás olvidando de este otro riesgo, que es que se te acabe el dinero. Y si tú tienes un portafolio que te genera rendimientos que pueden ser el doble o el triple que un portafolio solamente de bonos, pues entonces tienes menos probabilidad de que se te acabe tu patrimonio. Y entonces, distintos estudios han encontrado que un portafolio óptimo, sobre todo este portafolio patrimonial de largo plazo, no estamos hablando de un portafolio de corto plazo, es aquel que está principalmente invertido en acciones y en una mezcla de acciones no solo locales, o sea, en este caso mexicanas, sino también internacionales. Y aquí vienen los descubrimientos más interesantes. Número uno, si bien es cierto que de corto plazo los bonos, como sabemos, son muy estables y te enseñan la grafiquita a tu asesor y se ve así planita, ¿no? De largo plazo, la volatilidad o la variabilidad de los bonos se más que duplica, casi por 2.3 veces se vuelve más grande. ¿Y qué pasa con las acciones? Acciones internacionales particularmente. Tienen más del doble, casi, o sea, más del doble de variabilidad o de volatilidad o de riesgo que los bonos de corto plazo. Pero ya si los llevamos a 30 años de largo plazo, ya se vuelve menor, ojo, menor la variabilidad prácticamente que los bonos. Entonces, eso no lo tomamos en cuenta. O sea, quiero que vean como que los dos pilares que tenemos ahí, bonos y acciones. La parte que dice VR 1, 10, 20, 30, es cómo cambia, o sea, cómo se multiplica la variabilidad o la desviación estándar, la volatilidad anual de los bonos y las acciones. Y quiero que vean que los bonos van de 1 a 2, a 2.26, a 2.3, o sea, va aumentando conforme pasa el tiempo. Y las acciones va bajando de 1 a 0.88, a 0.8, a 0.75, va disminuyendo. Entonces, ¿qué significa esto en español? Lo que significa es que los bonos se vuelven más riesgosos a través del tiempo y las acciones se vuelven más seguras, o sea, menos volátiles, pues. Entonces, eso significa. Segundo punto, los bonos presentan una correlación altamente negativa con la inflación, que eso no necesariamente es malo, pero las acciones tienen prácticamente cero correlación con la inflación. ¿Qué significa eso? Haya periodo, o sea, si yo me retiro, Samuel se retira en periodos de alta o baja inflación, eso no me va a afectar prácticamente en mi portafolio de acciones internacionales, mientras que en bonos sí me pudiera afectar. Entonces, eso es otro punto a favor de las acciones. Y por último, pues digamos lo evidente, el rendimiento promedio de las acciones contra los bonos es mucho más alta. ¿Y por qué esto es importante? Por las dos cosas que les decía. Número uno, tengo que separar cada año mucho menos dinero porque mi portafolio da mucho mejor rendimiento positivo. Punto número dos, la probabilidad de que se me acabe mi fondo si necesito ir disponiendo de él en mi retiro es más baja porque el rendimiento es mucho más alto con un portafolio de acciones. Y todo eso les platico porque existe pues todo, pues ahora sí que, no sé, una cultura o una idea de que las acciones son como apostar o que las acciones es como un casino o es muy riesgoso, voy a perder todo en bolsa, etcétera. Y todo quiero tenerlo en CETES, ¿no? Y no está mal tener una parte en CETES, por supuesto. De hecho, hasta el portafolio de liquidez, el P1, como vimos en la primera slide, o sea, lo podemos tener Smart Cash pesos, CETES, reportes gubernamentales, no hay problema, pero tu portafolio patrimonial quiero que vean los beneficios de las acciones. O sea, no hay que tenerle miedo a las acciones, hay que tenerle más miedo a, pues, tener que, o sea, o incomodidad de, oye, pues si no quieres invertir en acciones, pues ahora vas a tener que ahorrar 60% más cada año, o vas a tener que, o la probabilidad de que se te acabe tu dinero en tu retiro es más alta si no tienes acciones. Entonces, también hay que recordar que existen estos otros riesgos. O sea, no invertir en acciones es un mayor riesgo desde mi punto de vista que sí, digamos, aguantar estas fluctuaciones naturales que tienen las acciones de corto plazo, porque ya vimos que de largo plazo existe este efecto de reversión a la media. Y bueno,
un quiz o una pregunta que me gusta mucho que hace este profesor de Harvard, John Campbell, un financiero economista muy conocido, para poder evaluar cuál es tu tolerancia al riesgo es la siguiente. Él dice, imagina que aparece un demonio, así como un espíritu, así como ya el diablito, y te pregunta, ¿qué prefieres, Samuel? ¿Un incremento de perpetuo para siempre de tu ingreso del 10% con 50% de probabilidad, o sea, de darme ese incremento para siempre, o una disminución del 10% pero con 10% de probabilidad? Noten que el incremento tiene 50% de chances de pasar y el decremento de la misma cantidad del 10%, o sea, mucho menos, ¿no? Y si no quisieras jugar, ¿qué cantidad de dinero estarías dispuesto a pagarle al demonio para evitar el juego? O sea, yo, Samuel, si no quisiera jugar, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Y esta pregunta, pues, se las hace a sus alumnos allá en Harvard. Y básicamente, la mayoría de los alumnos sí estarían dispuestos a pagar una cantidad para no jugar. Y esto que demuestra este test es para distintas personas, la aversión al riesgo, la probabilidad de perder es, o sea, el miedo de perder es mucho más grande, o sea, de perder su capacidad de consumo, su consumo futuro, es mucho más alto ese miedo que de ganar un poquito, ¿no? O sea, es natural, ese es el punto, ¿no? Y este ejercicio ustedes lo pueden hacer, pero también quiero que volvemos a reflexionar al punto que yo les decía. Si yo no invierto en activos que me puedan dar rendimientos pues, más atractivos, superiores, a pesar de que en el corto plazo me implique una incomodidad psicológica por esta fluctuación, la probabilidad de no tener el patrimonio que yo quiero, de no ahorrar lo suficiente o de que se me acabe mi patrimonio antes de tiempo es mayor. Entonces, siempre hay que tomar eso también en cuenta. Y bueno, ya para ir cerrando, hay que darnos cuenta de algo después de toda esta plática. Número uno, el horizonte temporal. Entre más alto sea mi horizonte temporal, quiero que vean que más puedo, e incluso yo diría, digo, no sé si debo, pero la evidencia nos dice que si voy a invertir a 20, 30 años, invertir en acciones es lo lógico, lo lógico de hacer. Literalmente. ¿Por qué? Porque tengo un rendimiento esperado promedio más alto y tengo una volatilidad que por este efecto de reversión a la media o este riesgo que va disminuyendo, se va suavizando. Por otro lado, la flexibilidad de gasto. El invertir en activos más riesgosos que me dan mayor rendimiento promedio me permite tener que ahorrar un poco menos y tener más flexibilidad de gasto de, oye, ya nació el hijo, o ya tengo que pagar este tema, o tuve este imprevisto médico. Entonces, a ti como inversionista no te pone tanta presión de decir, oye, tengo que juntar el 20% de mi ingreso mensual, pues es difícil, o sea, poca gente realmente puede separar el 20% de su ingreso mensual. Además durante 30 años consecutivos, ¿no? Y por último, esto nos lleva a que de toda la parte que vimos de capital humano, capital financiero, ¿de qué sí tengo control? De esto, de poder decirle a mi asesor, oye, quiero un portafolio así, 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 y ya vimos las virtudes de un portafolio totalmente de acciones para construir un patrimonio. Ahora, recordando la primera slide, no significa que no tenga otro portafolio de reserva mucho más seguro, con poquita volatilidad. No significa que no tenga un portafolio para mis gastos, para la colegiatura. Sí, estamos hablando del portafolio 4, el portafolio patrimonial. Pero ese portafolio debe enfocarse en dos cosas, creo yo. En darme el nivel de consumo discrecional de patrimonio, como vimos en el balance del inversionista que yo quiero tener. Y dos, minimizar la probabilidad de agotamiento de este patrimonio antes de que yo me muera, por supuesto. Y sobre todo, pues si le quieren dejar una herencia a su familia, si fuera el caso, ¿no? Y nada, esta es básicamente la slide que nos lleva a esta conclusión, ¿no? O sea, no tengo yo pues realmente mucho control de mi gasto no discrecional, o sea, de, oye, si Samuel se enferma, tal, pues hay que pagar, ¿no? Ni modo. O de la comida, pues no puedo dejar de comer. Tampoco ya Samuel, pues ya terminó sus estudios, aunque pues, yo que me dedico a dar clases, pues sí estudio mucho, pero pues ya no puedo agarrar y decir, oye, me va a pagar otra tercera carrera. Pues no, ¿verdad? O sea, ya realmente no puedo gastar en eso. Entonces, pues yo ya no tengo control de mi capital humano más que irlo ejecutando, ni tampoco tengo realmente control de mis gastos no discrecionales. ¿De qué sí tengo control? De mi capital financiero.
Y ahí es donde puedo tener control, ahí es donde puedo aportar, puedo tener un mejor portafolio, hablarlo con mi asesor, justamente para tener un portafolio óptimo. Y justamente aquí en GBM, si bien es cierto, esto no es, digamos, ciencia aeroespacial, tampoco es así regalado, entonces los invitamos a contactar a algún asesor un asesor de GBM para que pueda apoyarlos justamente en construir esta estrategia, con esta metodología de invierte con propósito para poder juntar un patrimonio y justamente pues poder tener ese nivel de consumo discrecional y de patrimonio de libertad financiera que todos queremos tener en el retiro. Pues nada, con eso terminamos. Vamos a ver si queda un poco de tiempo para preguntas. Déjenme ver qué nos mandaron aquí del auditorio. Creo que nos quedan unos 5 minutitos. Vamos a ver. Déjenme ver aquí las preguntas. A ver, dicen, tengo 32 años. ¿Qué instrumento o producto me convendría invertir para tener un fondo de retiro particular cuando tenga 60 años? Pues un poco como hemos visto, obviamente ahí también la importancia de tener un asesor que conozca tu situación actual, tus objetivos, de dónde estás partiendo, oye, ya inviertes, no inviertes, tienes Afore, no tienes Afore, tienes un PPR, tienes seguro de vida, todo esto es importante para la discusión, pero hablando de una regla genérica, pues más allá de lo que Samuel piense, la evidencia científica nos dice que para una persona de 32 años promedio, el portafolio óptimo es un portafolio más o menos 30% de acciones locales. Puede ser acciones de México, como en el fondo GM Alfa, por ejemplo, que tenemos en GM de acciones mexicanas, y un portafolio 67% de acciones internacionales, que también en GM tenemos muchos fondos, como el GM Int. Este, y hay otras estrategias, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, el GM Int es más solo Estados Unidos, pero hay distintos fondos que ya te dan exposición más global. ¿Qué libros nos recomiendas para invertir a futuro? Pues hay muchos, digo, existen muchos buenos libros, la verdad. Dependiendo qué tan técnico lo quisiéramos. em, pero un libro que me gusta mucho, digamos, recomendarle a cualquier persona si estamos empezando en el mundo de las finanzas, que me parece atractivo, es un libro que se llama El triunfo del dinero, que básicamente es la historia de las finanzas. ¿Y por qué me gusta este libro? Porque te explica como que todo el desarrollo del sistema financiero, desde la banca, las aseguradoras, la bolsa, el mercado de valores, el mercado de bonos. Entonces creo que te da un entendimiento muy integral, porque como pueden ver, como ya les decía, no nada más es, o sea, este fondo patrimonial. Por eso un asesor ya va a ver su portafolio global. Oye, pues, o sea, el balance del inversionista. ¿Cuánto tienes de tu casa? ¿Cuánto tienes de este terreno? ¿Cuánto tienes de tal cosa que te da, no sé, tienes una pensión alimenticia que te da tu ex esposo, etcétera? O sea, un asesor puede entender tu balance completo y entender exactamente entonces cómo optimizar este capital financiero a través de este portafolio patrimonial, eh, básicamente, ¿no? Pero hay muchos buenos libros, la verdad. Mi objetivo es crear un portafolio en fibras para tener ingresos pasivos. ¿Está bien? Sí, sí está bien, pero lo único que yo te diría es, sí, las fibras definitivamente a mí, Samuel, me gustan más que otro tipo de inversiones inmobiliarias en directo por la liquidez, por los beneficios fiscales, por la diversificación, porque te dan acceso a propiedades AAA, etcétera, etcétera, pero no lo pondría 100% en fibras. ¿Por qué? Porque si uno ve los rendimientos de las fibras comparado contra las acciones, en promedio durante muchos años, las acciones ganan indiscutiblemente. Entonces, sí, un porcentaje de fibras está excelente, pero no lo pondría yo todo en fibras porque te estás perdiendo de este otro rendimiento y de una diversificación importante. ¿Qué conviene más? ¿Contratar un PPR o usar ese mismo dinero para yo gestionar mi portafolio con el mismo horizonte de inversión, por ejemplo, invirtiendo en Standard Poor's 500? Excelente pregunta. El, o sea, nosotros en GBM tenemos PPRs. Ahora, el PPR, al igual que la Afore, creo yo, típicamente las PPRs van a tener este tipo de fondos más tipo los Target Date Funds, como vimos, generacionales que se van adaptando. Entonces, ese es un punto importante. O sea, no tendría este fondo 100% acciones típicamente, aunque algunas veces sí te permiten hacerlo más a la medida.
Entonces, ese sería un punto a tomar en cuenta. Dos, el punto más importante que yo veo o del beneficio que yo veo de tener este portafolio propio patrimonial como este portafolio 4 es la flexibilidad. Si bien es cierto, entiendo por qué la autoridad a través del sistema de Afores pues no te permite sacar tu dinero. O sea, pues solamente puedes hacer un retiro parcial cuando te casas y en caso de desempleo y ya, ¿no? Sí, a través del Afore. Si bien es cierto, entiendo por qué es de esa manera, porque la gente se gastaría todo si no estuviera como estas barreras. Al mismo tiempo, si las personas tienen una emergencia médica, si, como en el COVID-19, pues ¿cómo puede ser? O sea, ¿por qué no puedo acceder a mis recursos para no tener que vender mi casa? ¿No? Por ejemplo. O si no puedo pagar un crédito y la deuda se me va haciendo inmensa, pues ahí debería yo usar mis recursos, aunque sean los del retiro, para pagar esta deuda, porque esa deuda es peor que retirar una parte de este fondo para el retiro. Entonces, yo siempre voy a ser un poquito más a favor de la flexibilidad, tener flexibilidad de mis finanzas y control de mis finanzas. Ahora, evidentemente eso viene con una disciplina de inversión, de no sacar el dinero, de no querértelo gastar antes de tiempo, pero también ahí creo que entra el asesor financiero. El asesor financiero se vuelve pues un consejero, un coach financiero que te va acompañando para justo actuar como esa barrera de que no saques el dinero antes de tiempo y de ayudarte a hacer ese portafolio óptimo que, hablando del Standard Poor's 500, no lo haría solo del Standard Poor's 500. Lo haría Standard Poor's 500, pero también algunas acciones de México y algunas acciones fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente tener exposición a la mayor parte del mercado de acciones globales. Ujú. Y bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Son las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que se queda grabado este episodio. A nombre de GBM, muchas gracias y nos vemos en la próxima.